Lente Rosa es realizado en Estudio Azrael. Los temas que interesan a todos. Las preguntas y todas sus respuestas. Bajo la mirada de Lente Rosa Radio. Lente Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa Radio, como cada sábado 10 de la mañana por el 104.9 Fusión FM, que es nuestra casa en radio, y nuestra casa Estudio Azrael, donde cada semana grabamos este programa para redes sociales a través de nuestro canal de YouTube, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, de mucho corazón. Vamos a ver de qué se trata. Este es el tema de hoy en Lente Rosa Radio. Los seres humanos tienden a juzgar y criticar con mucha facilidad tanto a sí mismos como a los demás por motivos que pueden ser reales o imaginarios. Pueden estar enojados con la vida, con el destino y hasta con Dios si han sufrido graves pérdidas o daños. Desde el punto de vista psicológico, perdonar es liberarse del pasado y las afrentas recibidas y hallar el equilibrio y la paz interior. Perdonar puede hacer que muchas personas que padecen enfermedades se curen. El perdón tiene que ser una actitud constante que debe acompañar el proceso evolutivo de una persona y no algo que se hace una sola vez frente a una situación determinada. Hoy en Lente Rosa, con Luz Amalia Barrón, hablaremos del perdón con una especialista que nos aconsejará cómo mejorar el proceso que nos lleve a perdonar y a vivir en libertad. Bien, pues vamos a hablar de un tema dificilón, porque la teoría creo que nos va a salir muy bien. La práctica, ahí es donde quiero ver cómo nos va a ir con la práctica, porque hoy vamos a hablar del perdón. Y para ello, pues qué mejor que invitar a un especialista en este tema, alguien que trabaja mucho esto de la sanación, esto de la introspección, del conocerte un poco más y también mejorar mediante este conocimiento, este autoconocimiento. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Contentísima de estar aquí acompañándote con este hermoso tema. Como tú lo dices, es un tema de sanación. El perdón es realmente aprender a sanar el alma, a sanar nuestro corazón, a sanar todas esas heridas emocionales. Y bueno, pues es un trabajo no difícil ni complicado, pero sí que necesita mucha responsabilidad y compromiso. Decidirlo, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo decidirlo. Marta González, que durante mucho tiempo te has dedicado a estos temas, que inclusive haces talleres constantemente, donde invitas a los que asisten a trabajar mucho su yo interior. Así es. Con esta certificación que tengo para trabajar el taller de Sana tu Vida, que es la filosofía de Luis Hay, me enfoco muchísimo en el amor propio, pero también a liberar todas esas emociones negativas del pasado. Hacemos mucho trabajo de niño interior, pero sobre todo para transformar realmente son los trabajos de perdón. El aprender a perdonar, no nomás a otras personas, pero también a nosotros, porque muchas veces nos vamos viviendo ciertas experiencias en donde hasta nosotros nos sentimos culpables. Entonces es hermoso ver estos talleres, cómo llega la persona y cómo sale con un rostro diferente, cómo me las encuentro en la calle y diciendo, ¿sabes qué? Me sirvió tanto porque ahora me estoy animando a hacer cambios en mi vida. Entonces, y no nada más lo que he trabajado con otras personas, lo que he trabajado conmigo, porque también para la certificación yo lo viví y me di cuenta de tantas cosas que yo venía arrastrando, incluso que se manifestaban físicamente con enfermedades, por rencores, por culpas, por agresiones a mí misma, y que cuando hacemos esta transformación con amor, es mucho más placentero y mucho más, te queda mucho más el aprendizaje que cuando lo haces porque lo tienes que hacer. Y pareciera como que es una pregunta muy obvia, pero la voy a hacer. ¿Qué hay que perdonar? Alguien que nos está viendo, nos está escuchando y diga, pues yo no tengo nada que perdonar. Yo no soy rencorosa, no soy rencoroso, no tengo ningún sentimiento negativo contra nadie. ¿Será cierto? Fíjate que depende de qué definición tenemos sobre el perdón. Uh-huh. Si nosotros vemos el perdón como
hacer las paces con las situaciones que fueron dolorosas, el poder rescatar el aprendizaje que la vida me dio a través de esas experiencias o a través de esas personas, yo entonces sí haría conciencia de que sí hay cosas que puedo perdonar, ¿no? Desde situaciones con papás, desde situaciones con exparejas, desde situaciones contigo mismo en donde te pusiste en situaciones en donde abusaste de ti misma. Entonces, cuando tú recreas todo tu pasado, claro que vas a encontrar situaciones dolorosas. Todo el mundo vivimos situaciones dolorosas. Lo importante es primero aprender a identificar qué es lo que siento, porque muchas veces decimos, sí, yo no tengo nada que perdonar porque evado la realidad, evado lo que realmente me sucedió. Y entonces, pero tampoco significa que cuando yo me doy cuenta de que sí, es que algo me dolió, voy a ser víctima, porque el proceso del perdón implica hacerme responsable de la situación que dependió de mí y que no dependió de mí y soltarlo. Como dices tú, la teoría suena facilísima y todo el mundo no la podemos saber, pero hay algo que no sabemos, que el perdón es la ausencia del ego. Realmente cuando algo nos lastima, es el ego que se vio lastimado y que es el ego la máscara social. Ese es el puntito que nos falta a la teoría. Cuando nosotros lo entendemos así, a ver, realmente entonces lo que me lastimó fue el ego, significa que yo me puse una máscara social en donde yo tenía expectativas y de las otras personas y yo tenía expectativas de mí misma. ¿Y qué pasa cuando no alcanzo yo esas expectativas? Me genera culpa. No soy lo suficientemente buena, por eso me engañó, por eso me dejó, ¿sí? Por eso no me respondió como yo quería. Exacto. Por eso no aceptó trabajar conmigo, por decir algo, ¿no? O por eso me hizo mala cara. Entonces, todo el tiempo nos hemos estado manejando como lo que yo espero de las personas y cómo deben de comportarse. Entonces, el ego, cuando se ve lastimado, entonces nos convertimos en víctimas. Pareciera que no tuviéramos el control de la situación y entonces nos lastimamos y por lo tanto estamos tan lastimados nosotros que queremos que el otro pague también. Y entonces, ¿qué pasa? Con rencor quiero que pague, ya sea vengándome, ya sea deseando que le pase algo malo, ¿sí? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente no es soltado y que realmente me estoy enfermando yo. Y el ego, como tú nos dices, tiene diferentes máscaras o caras o nombres o cómo lo pudiéramos ejemplificar. El ego se manifiesta de diferentes maneras, como lo que yo te decía. Se manifiesta cuando nos sentimos ofendidos porque tenemos expectativas, cuando solamente queremos ganar y quiero que el otro pierda, cuando quiero tener la razón y quiero que el otro no tenga la razón, cuando solamente quiero definirme a mí misma con lo material, cuando me quiero definir a mí misma por la fama. Sí, hay diferentes aspectos. Entonces, muchas veces sentimos hasta el rencor con personas que a lo mejor para mí son más exitosas que yo. Y entonces empezamos a comparar, pero ese no es más que el ego. Entonces, ¿qué pasa? Necesito yo perdonarme a mí misma. ¿Por qué? Porque en primer lugar no puedo competir contra nadie en el sentido de que somos únicos e irrepetibles. Entonces, jamás vamos a tener las mismas habilidades. Podemos ir desarrollándonos y aparte podemos sentir admiración. No es cierto cuando decimos, es que te tengo envidia de la buena. Envidia es envidia. Puedo sentir admiración y por esa misma admiración yo puedo pedirte apoyo. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría seguir tus pasos como le hago y aprender de ti. Pero cuando yo ya siento envidia es porque de alguna manera yo sentí que no soy suficiente. Entonces ahí el trabajo es el perdón conmigo. Aguas. Oye, está muy interesante, pero ya me dice Ángela Ayala, al cual saludo con mucho cariño, aquí en Estudio Israel, que es un lugar muy especial donde cada semana grabamos de Lente Rosa Radio. Vamos a hacer la primera pausa del día y seguimos con este interesante tema, el perdón. Sigan con nosotros. Este es un dato interesante en Lente Rosa Radio.
Según estudios de Hope College, el rencor prolongado genera tensión en los músculos faciales, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la sudoración. Según psicólogos de la Universidad de Tennessee, los trastornos del sueño se deben en gran parte a la falta de perdón y resentimientos guardados. Lente Rosa Radio. Y aquí de regreso, estamos en Lente Rosa Radio 104.9 Fusión FM, nuestra casa en radio, Estudio Azrael, donde cada semana estamos haciendo posible que es su programa para redes sociales a través de nuestro canal de YouTube Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Qué gusto poder estar cerca de ustedes a través de temas que nos sirven a todos, porque fíjate que como algo como es el perdón puede bloquear de tal manera nuestra vida que ya no nos deja fluir, no nos deja hacer nada, porque a lo mejor el rencor está ahí duro y dale y duro y dale, y bien estancados. Pero afortunadamente el día de hoy estamos hablando de este tema. Seguramente usted se va a llevar un aprendizaje muy importante, algo que nos va a ayudar a destrabar algo y ese algo a otro algo, y así podernos ayudar en lo que necesitamos. Tú nos decías hace rato que el ego es el que mete su cuchara, ¿verdad? Para hacer que el rencor se anide y el perdón no llegue. Uh-huh. Pero tiene mucho que ver el ego con los sentimientos, con esa cuestión de en cuanto yo veo algo, luego siento algo, y eso que siento hace que actúe y a lo mejor no es muy positivo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a reaccionar. Uh-huh. Realmente no tenemos ese filtro o no lo desarrollamos como para decir, a ver, o sea, que me detengo y a qué se debe que estoy sintiendo tanto coraje. Uh-huh. ¿Qué parte de mí se lastimó? Cuando nosotros aprendemos, y esto es realmente un entrenamiento de yo creo que de toda la vida, ¿no? Estar todos los días y a todas las horas. Sí, estar revisando cómo estamos, estar revisando cómo lo resuelvo, porque todo mundo, tú vas por la calle y a lo mejor alguien se cruza en el camino de otro coche y ¿qué es lo primero? Se gritan o hacen señas, y vuelve otra vez el ego a actuar. Y aquí lo más importante y lo más interesante es que cuando el perdón viene acompañado del amor incondicional, nosotros somos capaces de sentir compasión. Y la compasión o el perdón no significa que voy a solapar o que voy a ir a reconciliarme con esa persona que me dañó. La compasión es entender desde un punto, desde mi amor, entender que la otra persona lo hace lo mejor que puede, con lo que tiene. Cuando nosotros somos capaces de entender eso, vamos a liberarnos y vamos a soltar tantas ataduras. Hay diferentes como maneras de lecturas que te ayudan a entender más toda esta situación del perdón. Decía, es como tomarte el veneno y querer que la otra persona le haga ese veneno cuando tú tienes el rencor. Otra era, es como si una víbora te muerde y tú tienes dos opciones. La primera es sacarte ese veneno, ¿sí? Y continuar con tu camino, o la otra es que después de la mordida vas y buscas a la víbora y la quieres hacer pedazos y la quieres matar, pero ¿qué crees? Puede ser demasiado tarde porque el veneno sigue en tu cuerpo. Entonces el ser humano muchas veces es, no, quiero hacer pagar a la persona que me hizo daño, quiero que sienta el dolor que yo sentí. Y en ese momento nosotros estamos activando tantas cosas en nuestro cuerpo que incluso nos podemos enfermar, lo que yo te decía hace rato, y que relacionamos muchísimo el rencor con el cáncer, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros realmente pudiéramos vivir con mayor compasión y pudiéramos entender que el ser humano está en proceso de aprendizaje toda su vida, pudiéramos realmente liberarnos de todas ataduras. También es importante entender que todas las personas que hay a nuestro alrededor son un espejo. Realmente lo que nos lastima también de la gente es aquello que yo no he superado de mí, por ejemplo. A lo mejor vas por la calle y una persona hace un gesto. Uh-huh. Entonces, a lo mejor tú lo interpretas, ay, es que me hizo mal gesto porque a lo mejor le caigo mal. Luego hacemos nuestras historias. Pero
lo único que hizo esa persona es actuar como espejo, solamente nos reflejó lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestra psicología, lo que hay en nuestras emociones. Entonces, porque su historia es diferente. Tal vez hizo el gesto porque le lastimaba el sol, tal vez ni siquiera te volteó a ver. O le lastimaba el zapato, o se acordó de algo, ¿no? Que no le agradaba. Exacto. Y coincidieron las miradas, puede ser. Exactamente. Pero lo vemos como nosotros somos. Exacto. Y todo lo vamos a ver así. Incluso cuando tenemos alguna pareja y estamos en desacuerdo de cómo nos trata, realmente esa persona actúa como espejo porque me representa tal vez todas las veces que yo no he podido tomar decisiones. Y eso me da más coraje que lo que él me está haciendo. ¿Sí? Entonces es súper interesante cómo nosotros nos manejamos y lo que te decía, si de verdad nos diéramos tiempo de escucharnos, de entender y en lugar de estar tratando de buscar respuestas del exterior y pudiéramos encontrar las respuestas dentro, viviéramos mucho mejor, tomaríamos decisiones mucho más acertadas en nuestra vida. Lo que quieres decir es que el perdón no está allá afuera, no está en que venga esa persona que según tú te dañó y que te venga a pedir perdón, no es la solución ahí, no. Está en nosotros. Fíjate que esto que acabas de decir es el ego actuando. Esperando, si yo espero a que esta persona que me lastimó venga a pedirme perdón, es el ego que te hace sentir superior y entonces, a ver, ruégame, pídeme perdón y entonces yo decidiré si te perdono o te sigo soltando también todo mi dolor y todo mi rencor. Entonces, ten cuidado también tengamos cuidado con el ego porque tú no eres capaz de perdonar de esa manera a alguien. Realmente tú no puedes juzgar a alguien. Como yo lo decía, cada quien lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y probablemente nos equivocamos, probablemente tenemos serios problemas emocionales, ¿sí? Pero entonces es importante entender, esa persona tiene un serio problema emocional, ¿quiero estar o no quiero estar con esa persona? Y en consulta me he encontrado tantas situaciones de trabajo de perdón con papás, con parejas que llevan 20 años, 30 años guardando todo ese rencor. Imagínate, 30 años. Todo el veneno que se están tomando, ¿no? Exacto. Y que muchas veces, o sea, se lastiman a ellas mismas, pero también lastiman a las personas nuevas que llegan a su vida porque creen que van a vivir lo mismo que vivieron antes. Tú dijiste algo muy interesante acerca de, desde el amor, entender a los demás, sus circunstancias y entonces buscar la manera de deshacerte de ese rencor y elegir perdonar por ti. Pero ¿qué pasa con esa frase tan conocida y que inclusive es parte de la Biblia de si te dan una bofetada, pon la otra mejilla? Uh-huh. Desde esta perspectiva donde tú nos estás hablando del perdón, donde tú nos estás ayudando a entrar dentro de nuestro interior, ¿qué querría decir esta frase? ¿O cómo la podríamos hacer acción o verbo? Yo creo que el entender que las personas reaccionan en primer lugar con las experiencias de vida y dos, no creo que debamos de poner la otra mejilla en el sentido de si hay algo que me lastima, yo tengo la decisión de retirarme. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos, yo puedo elegir si estoy o no estoy en algún lugar. Si hay algo que no me gusta de lo que estoy viviendo, yo no puedo cambiar a la persona. Yo no puedo manipular a la persona, porque muchas personas hacen eso. Manipulan a tal grado para ver si cambia la persona o a ver si siente lástima por mí. Y es horrible lo que se están haciendo. Entonces es importante saber irnos e irnos con la cara en alto, irnos enteras, irnos para buscar también nuestra sanación, entender que a veces en el lugar en donde estoy no voy a encontrar ese equilibrio emocional y que tampoco la otra persona está sana, entonces buscamos separarnos. La biodescodificación, te dice que cuando tú quieres tomar decisiones y no estás seguro, que dures 40 días
sin ver a esa persona. Entonces que de alguna manera aísles esa parte para que tú te puedas desintoxicar y que sea mucho más claro y mucho más objetivo la decisión. 40 días. 40 días. Es un muy buen tip, ¿eh? Con ese tip nos vamos a ir a corte y vamos a escuchar qué opina la gente acerca del perdón. A ver si de verdad creen que es una decisión o que primero les tienen que pedir perdón. Vamos a ver qué dicen y regresamos también después del corte. Tu opinión sí cuenta. Y está aquí, Lente Rosa Radio. ¿A quién crees que beneficia más el perdón? ¿A quién lo da o a quién lo otorga? Creo que ambos se benefician mutuamente, ya que el que pide perdón vio las consecuencias de sus actos y por ello se está arrepintiendo, y el que otorga simplemente está viendo que no es bueno guardar rencor y que se le puede dar una oportunidad de nuevo a esa persona, siempre y cuando también hay que ver en qué circunstancias se está dando esto. Creo que se beneficia más el que otorga el perdón, que en un futuro esta persona que lo otorgó se las puede cobrar, puede cometer hasta una falta, una infracción más grande, pues no sé, no va a quedar otra manera que perdonarlo. El perdón le beneficia a la persona que lo da, ya que una vez pidiendo perdón, esa persona se sentirá más tranquila. Yo digo que el que pide perdón, porque el que otorga solamente está disculpando una acción que el otro cometió, y pues el que pide perdón, obviamente pide perdón porque sabe que cometió algún acto, alguna situación que dañó a la otra persona de alguna manera, ya sea física, moral, no sé, amorosa. Yo creo que depende de la situación. Si eres quien debe pedir perdón, te sanas y te purificas al estar bien con la otra persona o con la situación que haya sucedido o por la razón por la que estés pidiendo perdón. Aceptas tus errores y tratas de reivindicarte. Si eres contrariamente quien va a recibir el perdón, yo creo que es de igual forma, te sanas, quitas la negatividad de tu vida y aunque no te lo pidan, yo creo que a veces es bueno perdonar. Esas situaciones que se salen de tus manos pero que no son culpa tuya, yo creo que olvidar y perdonar es lo mejor que podemos hacer. En Lente Rosa Radio, tu opinión sí cuenta. Continuamos con Lente Rosa Radio y es interesante tema, este hermoso tema que, como les decía desde un inicio, viene desde el corazón. Estamos hablando del perdón, de qué importante es esta elección de vida, el perdonar a quién o a quiénes. Bueno, solamente tú sabes, perdonarte a ti mismo es lo primero, según lo que nos está diciendo nuestra especialista Marta González. Fíjate que ahorita antes del corte que nos decías, es necesario 40 días separarse de esa persona de la cual tú quieres de alguna manera pues perdonar, acomodar las cosas, pero hablábamos también ahorita en el corte de la codependencia, de las dependencias de esa persona y hace que yo creo que los 40 días no aguantan, no aguantamos. Fíjate que sí ha sido difícil para algunas personas hacerlo. Lo que pasa es que la dependencia te hace creer que no vas a poder vivir sin esa persona, y entonces lo que decíamos fuera del corte, ¿cuáles son estos pensamientos? Me va a dejar por otra, se va a buscar a alguien más mientras yo no estoy ahí, me va a dejar de querer. Entonces todo este miedo provocado realmente tenemos que verlo como eso, o sea, el miedo no es real. El miedo es provocado por nuestra mente, por ese círculo vicioso en el que estamos viviendo. Por eso se pide estos 40 días para que tú salgas del ciclo y veas como desde afuera la situación. Ajá. Qué bien. Entonces, al verlo desde afuera, ahora sí es como, no se trata de culpar a nadie. No. Pero sí hacerse responsable. Sí, o sea, eso es lo que yo lo ves estoy más haciendo. objetivo, ¿no? Sí, porque sí. Lo ves de afuera. Ajá. Ves los actores como si estuvieras viendo una película y dices, yo estoy representando ese papel. Exactamente. Y así es mucho más fácil y mucho más claro tomar cualquier decisión, porque las decisiones no las podemos tomar ni cuando estamos enojados, ni cuando estamos tristes, ni cuando estamos eufóricos. Las decisiones se deben de tomar en un momento en donde tus emociones están como más equilibradas, están en paz, y entonces ahí es cuando tú puedes actuar. Ahorita hicimos mucha alusión a lo que es la pareja. Normalmente esos rencorcillos y ese perdón, luego pensamos en una pareja, pero pues existe también en la familia rencores de años, familias que se dejan de hablar
por mucho tiempo. Inclusive muere alguien y nunca se volvieron a hablar. Y hasta que lo ves allí tendido dices, ay, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no nos perdonamos? No hay que pensar en el hubiera, sino en el hoy. Y definitivamente si estamos haciendo este programa, si usted lo está escuchando, si usted lo está viendo, es porque allá arriba un ser superior decidió que escuchara este tema y hiciera algo, porque indudable que alguien o algo está en estos momentos sufriendo por un rencor que está ahí atoradito, ¿no? Y que no te deja fluir, no te deja salir. Pero no es fácil perdonar, y sobre todo cuando se ha acumulado ese rencor. Hay veces que cuando damos todo ese amor del que hablabas en algún momento de la entrevista, todo ese amor del que somos capaces para desde ese sentimiento ver a los demás, y que es traicionado, es humillado, es sobajado o que no es valorado, cuesta mucho, ¿no? Sí. Y uno mismo, que también tú no te valores, no te quieras, no te ames, cuesta más perdonarte. Sí, y fíjate, muchas veces también creemos que, ahorita que hablabas de la familia, incluso hasta muchos psicólogos te dejan esta tarea, la cual yo a veces estoy inconforme con todo esto que he trabajado y vivido, que ve y habla con esa persona y dile que lo perdonaste y que lo sueltas. Y muchas veces esa persona no está preparada o no está en la misma sintonía que tú para comprender. Por eso el perdón es un proceso sumamente individual, en donde puedo comprender, mas no me hace ni más ni menos que tú, pero solamente suelto esa parte que me hace sufrir. Y es algo mío. Y es algo mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me retiro de ese rencor, y yo puedo, a lo mejor, si yo lo decido, volverle a hablar a ese familiar, pero desde otra perspectiva, entendiendo que no, a lo mejor no va a cambiar, entendiendo que a lo mejor no va a tocar a mi puerta y me va a pedir perdón, eligiendo que a lo mejor puede tener otra ofensa para mí, ¿sí? Pero es como, comprendo que así es esa persona. Es que el que perdonaste fuiste tú, vaya, si tomaste la decisión, pero esa otra persona no sabemos en qué canal esté. Exacto. Entonces, si vas así y dices, ya te perdoné, y pues ¿quién te pidió perdón, no? Que imagínate que te vaya contestando eso. Sí. Imagínate, reactiva todo. Otra vez te da por abajo. Ajá. Entonces es algo muy personal, es algo que no debemos de publicar en Facebook, ya te perdoné. Exactamente, entonces es algo sumamente individual, y es importante que lo veamos así. No podemos ir, papá, ya te perdoné, mamá, ya te perdoné. Es como, tal vez ni siquiera ellos saben que tú traías tanto rencor, y a veces al hablarlo podemos activar o podemos hacer heridas que no estaban. Y que no es necesario. Y que no es necesario, porque muchas veces cuando hablamos pidiendo perdón, lo único que queremos es pasarle la culpita a la otra persona. Me quiero lavar las manos en el sentido de, no fue mi responsabilidad, fue tuya, pero lo entiendo, te perdono. Y ahí te dejó la culpa. Exacto, voy y te Ahora vomito. perdónate tú. Ajá, y de eso no se trata. Eso no es el perdón genuino. Pero el más difícil de todos, sin duda alguna, es el perdón hacia uno mismo. Exacto. Hacia esas decisiones erróneas que tomaste, hacia esas equivocaciones, hacia esas culpas del pasado que a lo mejor no te dejan avanzar. Ese sí está bien difícil, ¿no? Fíjate que como tú lo dices, sí es uno de los más difíciles, no imposible, y como todos necesitamos entrenarnos, y realmente es un arte. Se necesita desarrollar muchas herramientas. Para aprender a perdonarnos a nosotros mismos necesitamos primero conocernos. Primero aceptar que tenemos virtudes y que tenemos situaciones que hay que trabajar más. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos hace muy difícil perdonarnos a nosotros mismos? Es porque no aceptamos la cara oscura de nosotros. Es que no está bonito verlo feo, ¿no? Exactamente, es que acuérdate de la máscara social, yo quiero que el mundo me vea como perfecta. Claro. Entonces, en el momento que yo me equivoco y en el momento que esa máscara social se va a caer o van a pensar mal de mí, no es buena psicóloga, no es buena madre, no es buena mujer, no es buena pareja, entonces ahí es en donde yo empiezo a sacar el látigo y órale, a darme con todo. ¿Por qué? Porque creo que no soy suficientemente buena. Entonces, el primer punto es conocernos a nosotros mismos, saber que somos seres imperfectos y que eso lo somos todos. Entonces, es
entender lo bueno y entender aquellas áreas de oportunidad, esas áreas que tenemos que trabajar para ser mejor personas. Que jamás va a haber las virtudes llenas y los defectos vacíos, jamás. Siempre van a estar ahí como jugando entre ellas. Otro aspecto muy importante es entender 3 preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que esas 3 preguntas, para contestarlas, no son cualquier cosa. No, para nada. Son una reflexión para un corte. Okay. ¿Te parece? ¿Sí? Hacemos un corte y enseguida hay más de Lente Rosa Radio hablando del perdón. Hay que quedarnos con esas 3, ¿verdad? Hay que pensarlas bien. En Lente Rosa Radio te regalamos segundos de sabiduría. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Segundos de sabiduría en Lente Rosa Radio. Seguimos, estamos en Lente Rosa desde nuestra casa en radio, Fusión FM 104.9, Estudio Azrael para redes sociales. A la hora que usted quiera nos puede ver en nuestro canal de YouTube, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Y el tema de hoy que está buenísimo, hablando del perdón, y nos quedamos antes del corte en 3 preguntas claves. A ver, hay que contestarlas. Pues rápidamente, no, me las dejaste de tarea más bien. ¿Quién soy? De dónde vengo y a dónde voy. En quién soy no se vale poner el nombre. Es quién soy, por ejemplo, soy un ser humano en búsqueda de respuestas, en búsqueda de amarme a mí mismo. Filosofías. Exactamente, más allá, o sea, ve más allá de tu lógica y tratar de contestar más con tu corazón, más conectando realmente con tu esencia. De dónde vengo es todas esas raíces que te hacen ser tú. Muchas veces el que no nos perdonamos a nosotros mismos es porque no aceptamos esas raíces. No aceptamos la familia de la que venimos, no aceptamos las diferencias a lo mejor con los mismos familiares o las situaciones difíciles con las que crecimos. Entonces, cuando tú aprendes a entender de dónde vengo y para qué me sirvió, para qué lo viví, entonces tú puedes crecer muchísimo más. Y entonces, en lugar de ser víctima, puedes ser responsable de tu vida y tomar las riendas de tu vida, y entonces cuando tú sientes que tienes el control y te das cuenta que realmente lo tienes, solamente construyes, no destruyes. ¿Okay? Y la última pregunta es, ¿a dónde voy? Esto es en quién me quiero convertir realmente, porque diario vamos cambiando. Cada día nos suceden situaciones diferentes en donde estamos tomando decisiones, en donde estamos creando, en donde nos estamos mostrando tal y como somos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que realmente quiero expresar de mí misma? No lo que quiero que la gente vea, sino cómo me quiero sentir congruente con el mundo. Y muchas veces cuando realmente trabajamos el perdón, me he encontrado también con situaciones en donde sí, ya lo perdoné, pero se lo encontraron en la esquina y es que me avivó todo. Entonces no lo perdono. No lo perdono. O me vuelvo a equivocar y es como no vuelvo a abrir esa herida, entonces no me he perdonado. Y esto lo vuelvo a repetir, es un trabajo diario. O sea, no creas que ya ir a una sesión con el psicólogo, ir a un taller ya. No, o sea, te llevas trabajo para aplicar en casa. Y que en el momento, y esto es una tarea muy, muy simple, que tú estés monitoreando diario todos tus pensamientos. Que entendamos cómo modificar los pensamientos negativos a positivos. Y hay algo que se me hace extraordinario, que lo acabo de ver. ¿Sabes cuántos pensamientos al día tenemos? No. Te vas a sorprender. De 60,000 a 75,000 pensamientos. Órale. Muchísimo. Muchísimos, pero eso no es lo más impactante. El 90% de esos pensamientos son pensamientos de hábitos, de malos hábitos que traemos, que en donde no nos hemos perdonado nosotros mismos, en donde seguimos con rencores, con culpas, en donde juzgando. Exactamente. Y solamente el 10% de esos son nuevos, son lo que vamos viviendo. Por eso es sumamente importante que cuando sembramos una semillita y queremos hacer un cambio, seguir regando y cosechar esa semillita para que realmente podamos generar cambios y nuevos hábitos. Y eso nos va a crear un estilo nuevo de vida.
Pero es estar pensando en todo momento cómo estás pensando, entonces. Es estar escuchándote. Escuchándote. Analizando cómo sientes también. Claro. Ante una situación, ¿por qué sentí que no me agradó? Sí, ¿por qué sentí rechazo? ¿Por qué sentí abandono? ¿Por qué me enojé? Y entonces, cuando tú empiezas a escucharte a ti misma, ya entonces tú vas a saber qué hacer con esas emociones, pero también eso nos va orillando al perdón. Porque vas a comprender realmente qué es lo que te está activando tu emoción negativa, por así decirlo, que no es la otra persona la que lo está activando, sino aquello cómo lo interpretas y cómo lo estás viviendo y las historias que nos estamos haciendo. Oye, y obviamente, pues sí, es necesario una consulta psicológica, es necesario algún taller, es necesario algún grupo de autoayuda para poder manejar estas situaciones, pero como un regalo especial para quienes nos escuchan y nos ven en Lente Rosa, ¿qué nos pudieras compartir desde tu experiencia? Una tarea que nos dejes para un nuevo tema de seguimiento, pero una tarea que nos dejes para empezar a trabajar el perdón. Muy bien, es importante hacer una lista de todas las cosas que aún no perdono. Situaciones, personas, ya sea otras personas o hasta conmigo. ¿Sí? Haces la lista y cuando terminas tu lista vas a escribir qué sentimiento tienes con cada una. Porque con alguien puedes sentir culpa, puedes sentir enojo, rencor o ganas de vengarte, ¿sí? Entonces haces la lista de tus emociones. Cuando lo termines es ¿para qué me sirve sentir eso que siento? ¿Para qué me sirve el rencor? Para nada te vas a responder. Tache. Entonces ahí vas escribiendo para qué te sirve. Después, cuando tú ves, es como una radiografía de nuestras emociones. Cuando tú ves eso te vas a dar cuenta cómo estás perdiendo el tiempo. Tu tiempo, que es tan valioso. Y en ese momento tú puedes decir, ok, de estas 10 cosas que yo escribí, solamente escoge una que vas a liberar ese día. Por ejemplo, conmigo misma, me libero de la culpa. Okay. Entonces, vas a crear una frase. Yo trabajo mucho con las afirmaciones. Entonces, vas a crear una frase en donde dice, aquí y ahora me libero a mí misma y disfruto de la vida, por ejemplo. Y entonces, todo el día vas a estar repitiendo y sintiendo esa frase para que tu cerebro se empiece a reprogramar. ¿Sí? Ándale, oye, qué buen tip. Okay. Tenemos tarea. Se llevan hay tarea. que hacer la lista y luego hay que hacer ese ejercicio. Lo bueno es que esto queda grabado, porque si no lo entendimos muy bien, le regresamos y lo volvemos a escuchar. Oye, Marta, y después de todo esto que nos has platicado, indudablemente hay tema para un nuevo programa, pero me gustaría que para aprovechar hasta el último minuto que tenemos, nos dieras tu conclusión del tema, nos llevaras hasta una reflexión que de verdad nos convenza de que es bueno hacer esa lista, de que es bueno hacer esa reflexión y de que es bueno quitarnos el veneno. Claro. Porque nos está matando. Sí, nos está matando, nos está enfermando. Yo creo que la reflexión es entender que cuando nosotros buscamos esta paz interior y buscamos sanarnos, confiamos en que las cosas realmente funcionan. Entonces, si realmente nos queremos liberar de todo esto que estamos cargando y todas esas personas que a lo mejor ya ni nos hacen en la vida, a lo mejor ya ellos están felices o igual viviendo también su proceso. Entonces, cuando tú te liberas de eso, realmente vas a ver diferente tu vida, vas a ver diferente el mundo. Y lo que yo decía hace ratito, cuando tú aprendes a perdonar y a perdonarte a ti, empiezas a construir y no a destruir. Porque todo lo que tenemos lo damos. Entonces, si nosotros hemos visto personas que juzgan, critican, es porque ellos lo tienen y han de vivir muy, muy fuerte su vida y con mucho dolor. Pero cuando vemos personas que están tan en paz, nos lo comparten también. Y es maravilloso poder ir aprendiendo y juntarnos con esas personas para que nos inspiren a ser mejores seres humanos, que el mundo lo necesita, lo requiere ya. Entonces, qué mejor ejemplo como tu programa de poder hablar de estos temas, poder inspirar a personas y también
como ejemplo pongo mi vida. Yo fui diagnosticada con una enfermedad a causa de todo el rencor que yo me guardé, a causa de todas estas emociones hasta de culpa que yo me guardé y que no las trabajé a tiempo. Entonces el cuerpo lo manifiesta y es como un jalón de orejas de decir, órale, o te pones bien o vas a ir deteriorándote más. Entonces creo que es una muy buena oportunidad no esperar ese jalonzote de orejas cuando todos podemos hacer el cambio y todos tenemos las herramientas y las habilidades para poder desarrollarlas y hacer de nuestra vida mucho mejor. Imagínate si los que están viendo o escuchando nos ponemos todos de acuerdo para hacer este ejercicio, para perdonar eso que tenemos por allí, esa energía tan positiva que vamos a generar. Y el universo seguramente nos va a regresar eso, ¿no? Energía positiva. Por supuesto, lo que somos lo atraemos. Entonces, si nosotros damos energía positiva, eso es lo que va a llegar a nuestra vida, eso es lo que vamos a estar viendo en nuestra vida, porque recuerda lo que decía, vamos a ver lo que tenemos también. Entonces, si yo estoy en este equilibrio emocional, voy a ver el camino que me va a acercar a lo que quiero y voy a dejar de ver esos caminos que me perjudican. Sí. Que no me hacen perdonar ni ser feliz. Exacto. Marta, muchas gracias por todo esto ti. Que nos enseñaste el día de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias, Ángel, también. Ángela Ayala, te queremos como siempre. Gracias por permitirnos estar aquí en Estudio Azrael, nuestra casa en radio 104.9 Fusión FM. Muchas gracias por este espacio semanal con este programa que hacemos con tanto amor. Y pues la tarea que nos llevamos es perdonar, por lo menos una cosita que tengamos ahí atorada, pero hay que perdonarla. Ya nos dijeron cómo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Me despido con toda la frase de todas las semanas. Tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta muy pronto. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Lente Rosa es realizado en Estudio Azrael. Grabación y duplicación profesional. Teléfono 214-5632.